Lo que está con nosotros en línea, Juanjo Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos y para la audiencia. Bueno, cuando hablas del modelo o cuando hablas puntualmente de esto, ¿haces referencia a todo, puntualmente al campo, que es un sector que en las últimas semanas le ha prendido varias luces de alerta al gobierno? ¿Puntualmente a qué te referís? Bueno, sí, yo me refiero, y con datos técnicos respaldando esa definición, sobre todo al sector que conocemos como el campo, que es la agricultura y la ganadería. Después da para otra charla, yo creo que pierden también la mayoría de los sectores, el asalariado, los jubilados, el cuentapropista, todos los sectores medios. Hay unos muy pocos beneficiados que tienen que ver con algunas actividades como la energía, el sector financiero y grupo concentrado, pero esa es otra charla que algún día seguramente la tendremos. En este caso, yo me refiero en esta columna que seguramente vos a hacer referencia, cómo se agravó la situación de los productores agropecuarios en el último año y ganaderos. ¿Por qué? Porque los costos se incrementaron mínimamente entre un 120%, que es lo que se devaluó en diciembre del otro año, y la mayoría de los costos están ajustados, algunos de los costos, de los más importantes, están ajustados al valor dólar, como por ejemplo las semillas, fitosanitarios, fertilizantes. Entonces ahí vos tuviste un incremento del 120% en los costos. Después el gasoil, que es un costo importante, tuvo un incremento del 340%, pasó de 342 pesos el litro de gasoil a 1.160 pesos, los más pesos menos están en un 340. Entonces puedo poner y ahí tenés un incremento en los servicios, tenés un incremento en el costo del flete, que es importante, por lo cual vos tenés piso de incremento de costo entre un 120% y un 340%. Más el atraso del dólar, que hace que tu producto que está ajustado al dólar valga cada vez menos. Ahora, el incremento o lo que se mete el productor al bolsillo a la hora de vender, el equivalente en un año, digamos, se incrementó nada más, yo te decía, los costos fueron del 120, 340, 360, por soja, por cada 1.000 kilos, un productor hoy tiene un 44% más versus esos costos que son muchísimo más. En trigo tiene un 61% más y en maíz tiene un 80% más. Es decir que hay un desfasaje muy fuerte, una brecha muy grande entre lo que subieron los costos y lo que subió el ingreso y por lo tanto el poder de compra. Esto lo traducimos en litro de gasoil, o con el maíz comprabas en noviembre de 2023, con 1.000 kilos de maíz comprabas 350 litros de gasoil, hoy compras 160. Con 1.000 kilos de soja comprabas 695 litros de gasoil, hoy compras 245. Y en trigo comprabas 394 litros y compras 171. Yo escribí esta columna con la intención de visibilizar el fuerte quebranto que tienen los productores que están trabajando a pérdida, y como en toda actividad económica, cuando vos por tus ingresos recibís menos plata de la que gastás para llevar adelante los mismos, de lo que vos invertís en lo que gastás en gasto directo y gasto indirecto, suman 100 y vos recibís 70, tenés un quebranto. Bueno, te fundís, te salís de la actividad, bajan los niveles de actividad económica, ingresan menos dólares al país, también por eso digo, todos pierden. Ahí también está perdiendo el gobierno nacional, está perdiendo el Estado. Y los productores tienen que salir de la actividad, y que más allá del perjuicio económico, también todo el tema del desarrollo productivo del interior, del arraigo, todo lo que significa para nuestros pueblos la actividad agropecuaria, la actividad ganadera. ¿En el sector está más golpeado la agricultura que la ganadería? Sí, está más golpeada la agricultura que la ganadería, no obstante la ganadería está con número de quebrantos también, muy finitos o quebrantos, digamos, ¿no? Donde vos invertís en tecnología, en la ganadería, que tiene una tasa de retorno, digamos, que te lleva bastantes meses, te lleva 3, 4, 5 años ver el retorno de la inversión.
con estos números tan ajustados, donde lo ajustas un poco por inflación, terminas perdiendo, ¿no? No, y el problema es que el gobierno nacional, yo no veo en el gobierno nacional que haya una comprensión de la magnitud de este problema. Porque vos no le podés cobrar un impuesto por anticipado, como son las retenciones, a alguien que tiene un quebranto inicial. Vos le podés cobrar retenciones que coincidimos que es un mal impuesto, que ya está agotado, que hay que repensarlo y que hay que sacarlo. Ahora, dejémonos de generar también ilusiones al productor que se lo van a sacar un día para el otro. Bueno, hay que hacer un proceso para sacárselo. Pero hoy, más que nada, esta situación cambia porque es un impuesto que vos lo estás cobrando antes, cuando vos ves que los números no le cierran a un quebranto. Entonces no puede cobrar retenciones a alguien que está en quebranto. En todo caso, lo que tiene que asegurar el Estado es, mediante las herramientas que tiene, en este caso de la alícuota, las retenciones, una de esas, asegurarle una rentabilidad mínima al sector. Y después vemos qué alícuota de retención, si le quiere cobrar, se le cobra. Más allá de que hay que ir saliendo de esta situación. Pero hoy están en un quebranto inicial que no resiste el menor análisis. Ante la ecuación, la primera que se hace, hay un quebranto, no resiste el menor análisis, cobrarle retenciones a alguien que pierde plata. Hoy hay actores el otro día hablaba con Matías Martiarena, que de hecho él ha planteado o ha sido muy crítico, incluso cuando con la gestión en la que a vos te tocó ser parte, él siempre valoró, digamos, la interlocución que podían tener con ustedes, y él dice que hoy es difícil encontrar con quién hablar en el gobierno, pero fue muy crítico de la gestión de ustedes. Sin embargo, él plantea, la realidad es que hoy estamos peor, incluso él contó en lo personal que él sale de la agricultura o salió de la agricultura ahora, que deja de hacer, que es una actividad que deja después de muchísimos años. ¿Hay muchos casos de ese tipo? Hay varios casos, yo creo que están esperando, quizás la decisión de Matías ya está tomada, personal. Creo que hay muchos productores que van a esperar a marzo o abril a ver si hay una modificación en la alícuota de las retenciones, que va a estar la cosecha de soja y empieza a estar la de maíz. Ahí hay muchos productores que no van a poder seguir sembrando. Y muchos lo hicieron sabiendo que estos números eran ajustados, eran complicados, pero bueno, como el 75% se hace sobre superficie arrendada, a veces el productor, con tal de no perder el campo, sigue sembrando sobre un campo que arrienda, esperando que el año que viene le vaya mejor. Y acá hay que sumarle otro tema que se ha presentado los últimos 20 días, y que es la pérdida de humedad y la pérdida de reservas de humedad en el suelo. Tuvimos un noviembre bastante lluvioso, con buen régimen de lluvias, entró a diciembre con buena humedad en el suelo, se permitió sembrar bien, y también tuvimos una primavera bastante lluviosa en términos de promedio, pero la verdad que los últimos 20, 25 días no ha habido lluvia. La perspectiva de esta semana seguramente será tema de ustedes también ahí en el programa, la ola de calor que nos va a agarrar sin nada de humedad en el suelo, con lo cual los cultivos van a sufrir enormemente. Eso va a significar que va a haber menos rinde, por lo cual ni siquiera porque a veces con un buen rinde, con una buena cosecha, los números, no digo que se salvan, pero por ahí la pérdida no es tanto. Bueno, en este caso no va a haber, si se presenta el clima tal como lo indica el pronóstico, no va a haber cosechas que sean de grandes volúmenes, con lo cual esto va a profundizar la crisis, va a profundizar el problema. Teníamos un problema que es muy grave, que es el quebranto, la falta de resultado positivo en la actividad, gastar más de lo que se recibe por el ingreso. Ahora hay que agregarle el problema del clima, que profundiza esa situación, y me preocupa que el gobierno nacional no haga absolutamente nada, simplemente lo tome como una cuestión de riesgo del negocio. ¿Vos no ves en el escenario la posibilidad, vos hablás de la baja de retenciones en este momento del sector con números muy ajustados? ¿Vos no ves que eso pueda llegar a pasar en 2025? De hecho, fue uno de los planteos que hizo el gobierno en la campaña, bajar las retenciones. ¿No crees que pueda pasar? Si el gobierno quiere, lo puede hacer ahora, modificando, bajando, y si no quiere pagar costo fiscal, también lo puede hacer. Tiene que, no soy un especialista en impuestos, pero
Vi un ensayo que demostró Guillermo Michel la semana pasada, donde tocando 2 o 3 impuestos nacionales y tocando algunos regímenes que tienen beneficios impositivos, que no pagan impuestos, y volviendo a gravar a grupos o a contribuyentes que tenían inmuebles en el exterior, más otras medidas, se puede compensar claramente la pérdida de recaudación por la rebaja de las retenciones. Es decir, que es una decisión política, que gravar a sectores que tienen mayor poder adquisitivo o mayor capacidad contributiva que al campo que tiene cero capacidad contributiva en estas situaciones. Pero es una decisión política, lo puede hacer, y yo no veo que el gobierno lo vaya a hacer. Ahí vi con satisfacción que el gobernador de Córdoba, Martín Yarliola, y Puyaro de Santa Fe unificaron sus voces para reclamar por la rebaja de las retenciones, para darle la rentabilidad al sector agropecuario. Y no lo veo al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, levantando la voz reclamando lo mismo para nuestros productores. Y sabiendo que nuestros productores, por las características de lo mismo, por el por la escala que tienen y por las características de nuestro suelo, son más frágiles a la hora de sostener la rentabilidad, ¿no? No es que sean menos profesionales, son tan profesionales, son tan buena tecnología como lo de Santa Fe y Córdoba, pero indudablemente por la calidad de los suelos, estas situaciones los pone en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Y me preocupa que el gobierno provincial no esté reclamando esto, no lo tenga en agenda, y espero que estén estudiando y haciendo las evaluaciones necesarias y previas que hay que hacer para declarar la emergencia agropecuaria en materia de sequía. Porque la emergencia agropecuaria no se declara de un día para el otro, ni por lo que le pasa a un productor en particular en el campo, sino que hay que hacer un relevamiento de todos los departamentos de la provincia, hay que demostrar el daño está, el perjuicio está, pero hay que trabajarlo y fundamentarlo muy bien para hacer el pedido del gobierno nacional. Así lo marca la ley de emergencia agropecuaria. Y yo no veo que el gobierno provincial en este sentido se esté moviendo en ninguna de las dos cosas, ni en trabajar una emergencia agropecuaria por sequía, ni en reclamar la rebaja de las alícuotas de retenciones para devolverle la rentabilidad al sector. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué no se hizo cuando ustedes fueron gobierno, que fue hace muy poco tiempo? Digo, durante el peronismo, ¿por qué no se resolvieron estas cosas que vos planteás hoy? Yo las planteé, y me acuerdo con Sergio Massa las planteamos, teníamos un cronograma que no quisimos ni siquiera anunciarlo. Me dijo, mirá, plena campaña, no, lo van a tomar como un anuncio demagógico de campaña, vamos a hacer poco creíble, los productores ya se han defraudado una cantidad importante de veces, y de distintos políticos le han prometido la rebaja de las retenciones, y no solo no las rebajaron, sino que las aumentaron. Nosotros teníamos un cronograma en este sentido. Y por otro lado, como yo te describía, traté de escribir al principio de la nota, el sector tenía rentabilidad. Tenía baja rentabilidad, tenía poca rentabilidad, o esa rentabilidad se veía afectada por la sequía. Bueno, sí puede ser, y se podía mejorar con las retenciones, pero había rentabilidad. Los números, cuando nosotros nos fuimos del gobierno para sembrar una hectárea de soja, el rinde de indiferencia que se llama, que cuántos kilos tenés que sacar vos para cubrir los gastos directos e indirectos, en noviembre del 2023 eran de 18 quintales. Hoy son de 27 quintales. Sobre campo propio, eso agregale el arrendamiento que va de 6 quintales a 12, 15 quintales, depende de la zona. Si vos, para tratar de responderte, en nuestro gobierno había rentabilidad. Era baja, se podía mejorar eliminando o reduciendo las retenciones, sí. Nosotros íbamos a transitar ese camino también, pero partíamos de una base que había rentabilidad. De hecho, comprabas 3 veces, multiplicadas por 3 la capacidad de compra de combustible, por ejemplo, el insumo más importante que tiene el agro. Ahora es una situación de que hay quebranto. Es inexplicable que en una situación de quebranto se le cobre retenciones. ¿Cómo pensás que sigue
O es un año de elecciones, yo te lo preguntaba hace un ratito, vos decís si el gobierno si quiere puede bajar las retenciones ahora, pero naturalmente dentro del esquema del gobierno del déficit cero y de los números totalmente ajustados, cuesta creer que pueda tomar una medida de ese tipo. ¿Cómo imaginás, en caso de que ese escenario no cambie, va a ser el 2025 del campo? Primero, el déficit cero, esto, por lo que yo estudié y vi, que me mostró, para mí, el especialista del impuesto más importante que tenemos en el país, y Guillermo Michel, se puede sostener. El déficit cero se puede sostener. Es cuestión de eliminar las retenciones en determinado nivel, de una manera importante, yo no digo llevarlas a cero, pero sí rebajarlas de manera importante, y ese costo fiscal puede ser absorbido por gravar otras actividades que hoy no están grabadas, que tienen que ver con regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego, que tiene que ver con exenciones que se hicieron a grupos económicos o grandes contribuyentes que tenían inmuebles en el exterior y se les quitó el gravamen del impuesto a los bienes personales. Hay otros regímenes de otras actividades económicas que también se pueden modificar su estructura impositiva sin afectarle la rentabilidad, y con eso se neutraliza el costo fiscal que significa la rebaja de retenciones. Es una decisión política, le reconozco a este sector, porque otorgo parece que le estoy dando una dádiva. Le reconozco a este sector la importancia de devolverle la rentabilidad, porque, a ver, en cualquier actividad económica, y yo lo puse en la columna, la cuenta del almacenero, con todo el respeto que me dicen los almaceneros, me parece que es la mejor manera de graficarlo. Si yo gasto más de lo que recaudo y me fundo, y eso le está pasando al sector. Yo creo que el gobierno lo puede hacer gravando a otros sectores y desgravando el campo en materia de retenciones. Es una decisión política. Y si no lo hace, a mí me parece que la conflictividad, no sé si la conflictividad, yo no lo planteo de ese lugar, pero el reclamo va a escalar, indudablemente que va a escalar, y sobre todo a partir de marzo-abril. Ese ejemplo, perdón, que acabas de dar, es el que usa el gobierno para cuestionar las gestiones anteriores. Eso de, si yo gasto más de lo que me entra, me fundo, y por eso el déficit cero, y por eso el equilibrio de las cuentas. ¿Sentís que dentro de las cosas que vino a cambiar Milei es algo que puede haber llegado para quedarse? Digo, más allá de lo que pasa en un futuro con el gobierno de Javier Milei, de si vuelve a ganar las elecciones dentro de 3 años o si hay cambio de color político, ¿es algo que hoy la política en general, ya hay pocos sectores que se animen a ponerlo en discusión? Bueno, yo creo que sí, que el déficit cero no tiene que estar en discusión. A ver, uno puede tener de manera muy transitoria, por alguna situación muy especial, tener un déficit determinado durante un periodo muy corto para atender alguna situación en particular, por la valoración social que se haga o económica. Lo que no se puede es sostener una gestión sobre la base de sostener un déficit fiscal. Porque además, quien lo quisiera hacer, yo no lo recomendaría, parece que es una cosa que no se tiene que discutir más, pero si alguien lo quiere hacer, el déficit fiscal se puede sostener siempre y cuando haya alguien que te preste plata. Y hoy la Argentina ya no es más sujeto de crédito a los mercados internacionales, por lo cual lo veo también de manera imposible llevarlo adelante. Pero creo que sí, dentro de las cosas que hay, las pocas cosas que uno puede rescatar del gobierno, es avanzar a este camino del déficit cero. Y yo discuto fuertemente el cómo. Yo creo que se podría haber llegado transitando otro sendero y no perjudicando tanto al sector medio, al cuidado y a la clase media. Así que hay otro camino para llegar al déficit cero, pero que hay que llegar al déficit cero, sí, ahí coincido.
Uh-huh. Antes de pedirte, estamos ya transitando un año muy político, que va a tener elecciones, todavía no se sabe bien de qué manera, no sé si vos tenés alguna información respecto a qué es lo que va a pasar, si va a haber paso o no, pero lo que sí se sabe es que en Entre Ríos el oficialismo trabaja para una alianza con La Libertad Avanza. ¿Vos cómo ves el escenario electoral de este año? Mirá, me falta un poco de tiempo todavía, y a mí no me gusta opinar sobre las internas de los demás partidos. Siempre exijo respeto sobre las decisiones que se toman en el espacio de nuestro partido, y para exigir respeto lo primero que hay que hacer es respetar al otro. A mí no me corresponde opinar sobre la estrategia que se dé el oficialismo, provincial o nacional, si van a ir juntos o separados, será una decisión de ellos. Y me parece que lo que hay que mirar es cómo le va a la gente. Los políticos cometemos mucho el error de mirarnos el ombligo y de ver cómo hacemos el armado de acuerdo a los distintos espacios, los distintos sectores que conforman nuestro espacio político, muchas veces tratando de contener, y lo que hay que evaluar fuertemente a la hora de elaborar una propuesta política es tener en cuenta el contexto, y el contexto es cómo le va a la gente en ese momento, en qué situación se encuentra mejor o peor que comparando con la elección anterior, y ahí la gente va a decidir si le da más facultades o le da más continuidad a este ajuste salvaje que lleva el gobierno nacional, o le pone algún tipo de límite. Pero también está la responsabilidad nuestra de fijar ideas rectoras, de fijar programas de trabajo para decir, bueno, sobre la base de reclamos, de haber escuchado a la sociedad y de hacer autocrítica, como por ejemplo el tema del déficit. Nosotros planteamos sostener el déficit cero, pero con esta medida. También está la obligación, no solo mirar al adversario político, sino también la obligación de plantear ejes de trabajo, vectores de trabajo político que tengan en cuenta fundamentalmente el bienestar de la gente, y que la gente le vaya cada vez mejor. Entiendo que no cumplimos con las expectativas en el último gobierno, no me voy a hacer el distraído, que como consecuencia de eso, en gran parte hoy Milei está llevando y sosteniendo sus políticas, pero lo que hay que evaluar es, más allá de evaluarnos nosotros los políticos, no hay problema, para algo nos sometemos a la vida pública, es cómo le va a la gente. En definitiva, a partir de ahí elaborar una propuesta superadora. ¿Vos sentís que, como pasa siempre con las elecciones de medio término, se termina plebiscitando la gestión del momento? Es decir, la gente va a ir a respaldar o a ponerle un freno a la gestión de Milei. Desde una opinión hoy, la política es muy dinámica, volátil, los contextos van cambiando, pero yo entiendo que sí, hoy te digo que sí. Sí. Te lo pregunto porque vos me decías, nosotros tenemos que tener propuestas claras y naturalmente eso está bien, pero la sensación es que las elecciones de medio término dependen más de quien gobierna que de la oposición. Digo, es como que me da la sensación a mí que la gente pone sobre la mesa más lo que ve de quien gobierna que lo que ofrece la oposición. ¿Sentís algo parecido? Puede ser que la gente a la hora de votar se plantee la disyuntiva más Milei o menos Milei. Bueno, puede ser. Ahora, eso no nos exime a nosotros responsabilidad de plantear alternativas al programa de Milei. Sí. No nos podemos quedar nosotros pensando si solo la gente va más Milei o menos Milei, o solo oponiéndonos. También tenemos una responsabilidad intrínseca de generar programas y propuestas y alternativas para los sectores de la producción, para los sectores del trabajo, para la sociedad en su conjunto. Vos me decías recién, yo no me voy a poner a analizar lo que pasa en la vereda de enfrente. En la de ustedes, ¿qué va a pasar? Digo, en el lado del peronismo, ¿Bordet va a ser candidato a senador? ¿Qué es lo que va a pasar? No sé si Bordet va a ser candidato a senador. Puede ser, no lo descarto. No soy quien yo para ponerlo ni para sacarlo, pero me parece que tiene que haber una decisión en conjunto de distintos actores. Hoy hay espacios dentro de nuestro espacio político, está conformado por los intendentes, que está conformado por legisladores nacionales, por diputados y senadores provinciales, por concejales, en lugar de donde somos oficialismo, somos oposición, el partido. Bueno, hay un ámbito que tiene que institucionalizarse de alguna manera, una mesa de conducción, y desde ese lugar saldrá, me parece, las propuestas
primero las propuestas y después los candidatos que encarnen mejor esa propuesta. Porque si no, volvemos a cometer los errores que cometimos, a mi humilde entender, anteriormente. Nos fijamos primero en el candidato y después la propuesta, y después no sabíamos si esa propuesta conectaban o no con la gente. Me parece que hay que mirar primero a la gente y escucharla mucho, y en base a lo que dicen nuestros vecinos, elaborar propuestas y después ver quién puede encarnar mejor esa propuesta. Juanjo, gracias, como siempre, un abrazo. No, gracias a vos por llamar. Un abrazo para todos. Juan José Bailo, diputado provincial del peronismo, pasó por La Mañana de Ahora o Nunca.